Ante todo, muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reforma agraria. Nuestro grupo está compuesto por Campos Carvajal Xiomara, Castro Aguirres Diego, Quintana Mojica Paul y mi persona, Guillén Quispe Claudia Romina. Primero vamos a dar una pequeña introducción y contexto. El 3 de octubre de 1968, una junta militar liderada por el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en el Perú, instaurando así el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales reformas estuvo la reforma agraria, un proceso que ya había sido intentado por gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Manuel Prado en 1956 y el de Fernando Belaúnde Terry en 1964, aunque sin éxito. Con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente de izquierda, que duró 7 años. Incluyó la estatización de la industria y el control gubernamental de las telecomunicaciones. Al año de su mandato, es decir, en 1969, la dictadura militar de Velasco promulgó la ley de la reforma agraria, justificándola en la necesidad de redistribuir la tierra para reducir así la desigualdad y mejorar la productividad agrícola. Sin embargo, esta reforma, lejos de ser un avance, trajo consigo graves consecuencias que aún afectan al sector agrícola del país. La expropiación de alrededor de 9 millones de hectáreas a grandes, medianos e incluso pequeños propietarios se llevó a cabo con una compensación insuficiente y con bonos que en muchos casos nunca fueron pagados. Además, la desarticulación del modelo productivo existente no fue acompañado con una estrategia eficiente para mejorar la gestión de la tierra, lo que llevó a una disminución en la producción agrícola y a una crisis en el sector. Ante este contexto, nos preguntamos, ¿podríamos considerar que la reforma agraria fue beneficiosa para el país? En grupo nosotros concluimos que no fue beneficiosa. En primer lugar, desde una perspectiva política, la reforma agraria presentó un retroceso. Aunque su objetivo era empoderar a las bases campesinas y crear una amplia base social para el gobierno militar, no logró democratizar el poder ni fortalecer la participación del campesinado. Si bien buscaba eliminar el dominio de las élites terratenientes, en la práctica fue impuesta de una manera autoritaria, sin consultar a los principales afectados. Entonces, lejos de otorgar una autonomía a los agricultores, las cooperativas y sociedades agrícolas quedaron bajo el control del Estado, limitando así su participación en la toma de decisiones y dando así como resultado el descontento del campesinado persistía y en lugar de construir un sistema más equitativo, la reforma solo reforzó la centralización del poder en manos del gobierno. Sobre el aspecto económico, el cual tiene un impacto negativo en el país. Para empezar, la producción agrícola se reduciría después de su implementación. Esto debido, por un lado, a que muchos de los nuevos propietarios carecían de la experiencia y de los recursos necesarios para gestionar las tierras de manera eficiente. Por otro lado, la eliminación de los grandes latifundios y su sustitución por cooperativas no lograron aumentar la productividad. Al contrario, muchas tierras terminaron subutilizadas o, en el peor de los casos, abandonadas. Asimismo, es importante señalar que la reforma agraria tampoco logró mejorar las condiciones de vida de los campesinos a largo plazo. Si bien al principio recibieron tierras, la falta de apoyo técnico y financiero por parte del Estado les impidió mantener sus cultivos y progresos económicamente. En definitiva, se podría decir que la reforma agraria no solo provocó una caída en la producción, sino que tampoco logró mejorar la situación de los agricultores, lo que convirtió en medida poco beneficiosa para la economía del país, ¿no? Desde el punto de vista social, donde la reforma agraria tampoco cumplió con sus objetivos. Aunque la reforma buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos, no logró reducir la pobreza rural. Muchos campesinos recibieron tierra, sí, pero sin acceso a créditos, tecnologías o mercados, lo que generó que no pudieran sacarle provecho. Además, la reforma generó conflictos sociales en muchas regiones del país. La redistribución de tierras no fue del todo equitativa y en algunos casos los campesinos se enfrentaron entre sí por el control de las tierras, lo cual debilitó el tejido social que las sostenía. Otro problema fue el aumento de la migración del campo a la ciudad. Muchos campesinos, al no ver mejoras en sus condiciones de vida, decidieron abandonar el campo
lo que generó un crecimiento desordenado de las ciudades y problemas de marginalidad. Si bien se buscaba eliminar la explotación y la desigualdad de los gobiernos anteriores, en la práctica desarticuló las estructuras tradicionales de organización y trabajo en el campo, generando desorientación y conflictos internos como los ya mencionado antes. Los campesinos estaban acostumbrados a un sistema de vida y producción ya específicos, el cual se vieron forzados a adaptarse a modelos cooperativos que no comprendían del todo, que en muchos de los casos no respetaban sus costumbres y tradiciones. En resumen, la reforma agraria, en lugar de empoderar a los campesinos, dejó a muchos en una situación de incertidumbre y desarraigo. En conclusión, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Desde el punto de vista político, no logró democratizar el poder. Económicamente, generó una caída en la producción agrícola. Y socialmente, no mejoró las condiciones de vida de los campesinos, pese a que se concluyó que podía haber sido una clave para ellos mejorar su vida o mejorar sus condiciones de vida. Aunque la reforma tuvo buenas intenciones, su implementación fue deficiente y no consideró las necesidades reales de los agricultores. Hoy en día, el Perú sigue enfrentando desafíos en el sector agrícola. Y es importante aprender de sus errores del pasado para no repetirlos en el futuro, ya que, como esto conllevó a decisiones equivocadas, fue una grave equivocación, ya que los resultados fueron tan deficientes que se vio a que la reforma agraria no sea tan beneficiosa para el Perú.